Buenas tardes, seminaristas. Una vez más nos reúne en esta clase virtual otra clase de seminario de matemática en la que vamos a intentar terminar la unidad número 3. El programa para hoy brevemente es el siguiente. Es muy poquito lo que nos queda de soporte teórico, eso lo vamos a resolver hoy seguramente, luego de lo cual, después del tema de las asistencias, les vamos a dar el micrófono a ustedes. Nosotros con Vanessa silenciamos, muteamos nuestros audios y lo vamos a escuchar a ustedes con el tema del repaso que debían haber hecho sobre los conceptos físicos de el tema centro de gravedad, las coordenadas del centroide, momentos de inercia, etcétera, etcétera. Recuerdan que chocamos los 5 la clase pasada en que ustedes iban a repasar, ¿sí? Luego de lo cual, Vanessa retoma el tema de la parte práctica y finalmente vamos a hablar sobre las consignas del trabajo grupal. Muy bien, vamos a presentar entonces nuestra ya conocida guía. Y habíamos quedado en este tema, cambio de variables. ¿La tienen en sus pantallas? Sí se ve, profe. Bueno, habíamos hecho una introducción a esto de lo que es cambio de variables, y lo que en el análisis matemático 1, acá en la relación 31, está expresada como una integral entre a y b de f de x de x, podía hacer un cambio de variables en donde x, la variable independiente x, ahora la reemplazo por otra expresión, pero ahora como variable independiente t. Esa era uno de los métodos que utilizábamos para resolver ecuaciones complicadas en el análisis matemático 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una ecuación en f de x complicada la podíamos transformar a través de un cambio de variables en otra función más sencilla para resolver. Justamente el tema del cambio de variables tiene que ver con eso, de transformar una expresión en otra equivalente, de tal forma que en esta expresión ya transformada pueda resolverla de la forma más sencilla. Bueno, habíamos también avanzado y expresado que la idea era, para el caso ahora de integrales dobles, y lo tenemos en estas expresiones, esto que ustedes ven acá y que yo lo estoy remarcando, una integral doble de f de x de y, ustedes ya conocen esa expresión, en donde S es la región de integración, siempre sobre el plano XY. La idea es, ¿de qué forma podemos expresar de una manera equivalente esta expresión en otra, en donde voy a tener nuevas variables, u y b? Es decir, el plano XY ahora, a través de ese cambio de variables, se transforma en otro plano, pero ahora con coordenadas u y b. Entonces acá hay que manejar dos tipos de cuestiones. Primero, ¿qué pasa con la región de integración? S en el plano XY. Y cómo esa S se transforma ahora en el plano V en una región de integración equivalente a S, la voy a llamar T a la nueva región, equivalente a la S, nada más que está en otras coordenadas. Y ese cambio de X a V lo voy a hacer a través de mis ecuaciones de transformación. Fíjense que el análisis 1, ustedes tenían que transformaban esta X en una G de T.
acá, como son dos variables independientes x y, tendremos que tener dos ecuaciones de transformación que están acá en la relación 32, que dice x es una x grande y x mayúscula ahora de mis nuevas variables v. Lo mismo para y como una función y mayúscula de las nuevas variables v. Entonces, esto que hacíamos en análisis 1 antes, transformar x en g de t, lo que hacemos ahora en integrales dobles es transformar el par x y a través de estas funciones x función de u, x grande de v y una y como y grande o y mayúscula de v. Eso es lo que hace a el cambio de s a t. Ya vamos a ver con un ejemplo cómo se puede hacer eso. Acá insistimos sobre esta relación. ¿Qué significa geométricamente o cómo se puede interpretar esta doble relación de x y de y en función de u y de b? Lo que dice simplemente, señor, usted tiene una expresión. A ver, lo vamos a poner un poco más chico esto. Ahí está. Usted tiene una expresión en xy, en el plano xy. Yo tengo una región de integración que lo llamo S. ¿Recuerdan esta S? Es esta S que está acá. Integral doble sobre región S, en el plano XY. En el plano XY. Esta S está en el plano XY y esta T, mi nueva región de integración, después del cambio de variable, estará en el plano V. Entonces, lo que hacen este par de relaciones es generar a partir, por ejemplo, en el plano XY, de una región de integración, otra, de tal forma, pero ahora en el plano V, en el plano UV. Esta correspondencia en X y en Y, lo que permite entonces es, de la región de integración S en el plano XY, encontrar su correspondiente en el plano V, que ahora le voy a llamar T a la región para diferenciarla de la S, porque S está en el plano XY y T estará en el plano UV. ¿De qué forma? Fíjense, para un determinado par de valores, por ejemplo, qué sé yo, U1, V2, en estas funciones X mayúscula, Y mayúscula, U1, V2, con eso voy a obtener un par de valores, números, X e Y. Entonces, a un determinado U, por ejemplo, este puntito que está acá, para U1, B2, le va a corresponder un par XY, un par XY. O sea que la relación es biunívoca. De esta forma yo voy generando para distintos valores de V el correspondiente en XY, en la región S. Ahora bien, este teorema no lo vamos a ver porque excede el tema del análisis del seminario de matemática. Simplemente vamos a ir después de la demostración, que es bastante larga. Vamos a ver. Acá vuelve a insistir, por ejemplo, y acá se ve muy clarito cómo al pasar de una región de integración S a otra, que se llama T en el plano V, verán ustedes de un simple vistazo que integrar sobre la región de T es mucho más sencillo que integrar sobre la región S. En la región S yo tendré que dividir inclusive la región, dividir en tres regiones para poder integrar. En cambio acá no es necesario dividir en región. Acá, además, los límites de integración van a ser constantes. Si integro respecto de x primero, voy de menos x a x, irá desde esta recta hasta esta otra. Y después integro respecto de y, hago una cosa así, irá desde límites de integración, estoy hablando, desde este segmento de recta que es constante hasta otro segmento de recta que es constante. Evidentemente es mucho más sencillo integrar sobre T que integrar sobre S. ¿Sí? Muy bien. La integral esta doble, está por acá,
la vamos a encontrar de la siguiente forma. Fíjense. Acá está. En la relación 53, y acuérdense de esta relación, porque esto es lo que nos va a permitir calcular integrales dobles complicadas a través de un cambio de variables, hacerla mucho más sencilla para resolver. Acá tengo una integral doble sobre S, que ustedes ya conocen, esta expresión de f de xy por dx de y. La vamos a transformar a través de un cambio de variable en otra integral doble. Y veamos en esta expresión, en la última. Integral doble ahora sobre una nueva región T de mi campo escalar F, pero como habíamos dicho que X se transforma, esta X se transforma a través de esta ecuación de transformación, X de V, entonces en vez de esa X, coloco acá en la expresión 53, en vez de esta X, fíjense acá cuando voy a hacer ya la transformación, en vez de esta X, voy a poner X de V. De la misma forma, en vez de esta Y, voy a colocar Y de V. Porque esas son las relaciones. Fíjense acá arriba de nuevo se las muestro. Y es I de V. I de V. Entonces, ya tenemos el integrando en función de mis 9 variables, U y V. Después aparece algo que por ahora le llamemos jacobiano. Jacobiano de transformación. Por diferencial de U, diferencial V. Esta vez ya sobre la región de integración T. Este jacobiano, fíjense en la primera expresión del análisis matemático 1, ustedes hacían mi función, en donde en vez de X ponen la sustitución G de X, por G' de T. Pero es G' de T, ¿por qué? Porque es función de una sola variable. En cambio, cuando estamos hablando de integrales dobles, estamos hablando de integrales dobles de dos variables independientes. Entonces ya no podemos hablar de una integral total. Estamos hablando de integral. Acá debería haber en este jacobiano, que reemplaza al G' del análisis 1, a este G', debería haber una expresión equivalente en derivadas, pero como es una integral, perdón, es una función de dos variables, ocurre que esta derivada ya no aparece el concepto de las derivadas parciales para el jacobiano. Este jacobiano está definido de la siguiente manera. Fíjense por acá. Acá está. El jacobiano está en función de las derivadas. Fíjense que esta X mayúscula, era una función de V. Una función de V. X mayúscula, la vuelvo a mostrar. Le habíamos llamado, acá, le habíamos llamado ecuaciones de transformación en función de dos variables. Entonces, para hacer su derivada, tengo que hacerlas corresponde hacerlas como derivadas parciales, respecto de U y respecto de V. Entonces, así de esa forma yo encuentro el jacobiano. La derivada parcial de X respecto de U y la derivada parcial de X respecto de V en las filas. Recuerden que X depende de U y de V, por eso son derivadas parciales respecto de U primero y después respecto de V. En la otra columna haré ahora las derivadas parciales de I, pero I grande también depende de V, por eso es que aparecen las derivadas parciales de I respecto de U y derivada parcial de I respecto de V. ¿Esto cómo se entiende derivada parcial de I respecto de U, por ejemplo? Esto es derivar la expresión, vuelvo a mostrárselas, derivar la expresión esta respecto de U manteniendo V constante. Por eso es derivada parcial. A eso se refiere. En la mecánica del cálculo, entonces, yo si tengo una expresión en V, derivarla respecto de U parcialmente significa derivar toda la expresión haciendo cuenta que V es constante. Eso es todo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya con el cálculo del jacobiano, completamos la expresión 53, que está acá, completamos la expresión 53, esta,
Y ya podemos armar nuestra integral doble en mi nueva región T. Muy bien. ¿Les parece que veamos un ejemplo o lo han visto bien? A ver, pregunto. Buenas tardes, profe. Buenas Con un tardes. ejemplo, por favor. Jime dice un ejemplo. ¿El resto no necesita ejemplos? Muy bien. La hinchada está pidiendo un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a usar el de la guía, que está bastante interesante. El ejemplo me dice, calcular la integral doble en S, no se olviden que S es la región de integración sobre el plano XY, que está definido con esto, de x cuadrado por y cuadrado. En este caso, x cuadrado y cuadrado es, en mi expresión en la 53, acá, en la 53, esta f de XY, para mi ejemplo, vale ahora x cuadrado y cuadrado, ¿sí? Por dx de. Esta es la expresión que tengo acá en el ejemplo. X cuadrado y cuadrado por dx. S, atención, es la región del primer cuadrante situado entre la hipérbola xy igual a 1, acuérdense, x por y igual a 1, la x por y igual a 2, y las rectas y igual a x igual a 4x. Eso me están definiendo, estas curvas me están definiendo, acá hay curvas y dos rectas, me están definiendo la región de integración S, ¿sí? Porque está en el plano XY. Luego hacer una transformación conveniente de coordenadas, facilitando la integración y comprobar el resultado. Ok, acá tenemos la gráfica de la región. Y fíjense, y acá vuelvo a insistir en esto del uso de las herramientas que en algún momento hemos hablado, que tiene que ver con el Microsoft. Y fíjense, cómo se puede rápidamente resolver este problema de graficar la región de integración. Siempre cuando, insisto con esto, siempre cuando voy a resolver una integral doble, es buenísimo tener bien definido y clarito cuál es mi región de integración. Porque eso me va a permitir determinar los límites de integración y ya después de resolver como si fuera análisis 1. Uno primero respecto de y, integral simple, y el resultado respecto de x, otra integral simple. O sea que el cálculo se reduce a hacer dos integrales simples. Pero esas integrales simples tienen que tener los límites. Y los límites ya están dados por estas ecuaciones, en este caso del ejercicio, y lo vamos a ver. A ver si podemos compartir ahora el Microsoft. Muy bien. Está tardando un poquito en subir el Microsoft, pero vale la pena esperar porque van a ver qué sencillo que es utilizar el Microsoft y resolver rápidamente la gráfica de esta ecuación, o de la gráfica que corresponde a la región de integración. Ya tengo mi programa y ahí lo vamos a compartir. ¿Lo están viendo, chicos? Sí se ve, profe. Bueno, entonces, en este caso lo que vamos a hacer, utilizar el Microsoft para graficar la región de integración que está definida por cuatro, ya dijimos, cuatro curvas. Entonces, vamos a graficar. La primera, si mal no recuerdo, era x por y igual a 1. ¿Me equivoco?
No, profe, así era. Entrar, graficar, fíjense que estamos hablando ahora de una función x, esto lo podría poner como y igual a 1 sobre x también, es una función de una sola variable, estaría en el plano, entonces corresponde que lo deje como está, por defecto, 2 dimensiones. La ecuación es cartesiana, ¿sí? Entonces, ahora podemos graficar. Y ya tenemos una de las primeras hipérbolas. Después vamos a ver cómo la dejamos más bonita. Y ahora vamos por la segunda. Hacemos clic otra vez en ecuaciones. Vamos a la segunda. Y en este caso creo que era x por y igual a 2. ¿Puede ser? Igual a 2. Y ahora ingresamos y graficamos. Están viendo ahora en verde la otra hipérbola. Vamos a seguir, porque eran 4. Otra vez voy a colocar acá. Habilito otra ventanita para la ecuación 3. Y creo que era y igual a x, ¿puede ser? Sí, así era. Igual a x. Vamos a graficar y ya tengo mi ecuación igual a x. Y la cuarta era, agregamos una ventanita, igual a 4x. Vamos a escribir acá, y igual a 4x. Entramos a nuestra ecuación, al programa, y ahora le decimos grafique. Y ahí tenemos la otra ecuación. Como en este caso no podemos ver bien esto, ¿qué podemos hacer? Fíjense. Primero, esto está así achatado, ¿por qué? Porque fíjense, esta distancia 1 se corresponde con otra escala acá, o sea que la escala sobre el eje X es distinta del eje Y. Para hacer la misma escala, lo único que tengo que hacer es representación proporcional y ya la tengo ahí. Como todavía es muy chiquita, no puedo ver, voy a tratar de definir un rango, tanto para X como para Y, de que me permita visualizar mejor esta gráfica. Por ejemplo, si yo quiero visualizar todo lo que está en el primer cuadrante, tendré que ir a rango de trazado. Acá está el rango, el mínimo y el máximo para el eje X. Le pondré 0 para el eje X hasta, no sé, se me ocurre X igual a 4. 4. Y ahí que me muestre desde 0 hasta, acá podemos ser un poco más generosos, y ponemos hasta 6. Veamos qué pasa, si le digo que acepte, y ahí, fíjense, me está apareciendo mi gráfica, ¿sí? Entonces, esto que está en azul es y igual, o x por y igual a 2. No, perdón, es x en azul, es acá está, fíjense los colores, x por y igual a 1, me grafica x por y igual a 1. X por y igual a 2 está en verde, la tengo acá. Y igual a x, está acá, y igual a 4x en la otra recta. Obviamente que lo que está dentro de la región, estas curvas son las que me delimitan la región de integración. Entonces, esta región de integración es la que corresponde a S para el ejercicio que tenemos. Fíjense, esto lo vamos a subir un poquito más. Igual a x está en rojo, que sería esta, igual a x, igual a 4x en este otro color más oscurito, y lo tenemos ahí. Todo eso me está delimitando mi región de integración. Para inclusive hacerlo más, siempre es posible, ahí tienen otra, con este mismo, con el puntero del mouse, ustedes pueden acercar o pueden llevar un poco más lejos, ¿sí? Lo pueden subir, lo pueden bajar, pueden hacer muchas cosas. Ahí tienen otra vista, con otra escala, por supuesto, de lo mismo, ¿sí? Y acá, fíjense, más o menos tenemos una escala parecida. Bien. Una cosa importante, fíjense, esta región de integración
Parece ser complicada, ¿no? Porque para integrarla no voy a poder hacerla en una sola oportunidad. Supóngase que yo voy desde integro respecto de y primero. Entonces hago mi manito que vaya desde menos i o la flecha de menos i hasta i. Pero al hacer esto, yo me encuentro con dos límites de integración. Este que está en azul y este que está en rojo. Y cuando salgo también tengo dos límites de integración. Este en color oscuro y este en verde. Entonces esto me obliga a subdividir esta región en varias partes para poder integrar. Se me complica. Y en todos los casos, para poder, al dividir, tengo que encontrar estos puntos que están acá, que son los puntos de intersección de las distintas curvas. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 puntos de intersección. ¿Cómo podemos determinar esos puntos de integración? En el álgebra, analíticamente, lo que se hace, si por ejemplo, este es y igual a x, y esta es y, x por y igual a 1, entonces dejo una y igual a x, del otro despejo y las igualo, elimino la variable y al igualar de las dos en una sola, y encuentro cuánto vale el x que corresponde a la intersección de y igual a x con x por y igual a 1. Y después con ese valor encuentro cuánto vale y, obtendré este punto. Este punto, entonces, las coordenadas de este punto van a ser esto para x y esto para y. Eso se puede hacer en forma analítica. Pero también a través de esta aplicación, fíjense cómo podemos determinar en qué punto están las intersecciones. Fíjense, simplemente con trazar, hacemos esto. Y fíjense que acá me está mostrando, lo trabajamos con el mouse izquierdo, botón izquierdo, y lo llevamos, por ejemplo, a este punto. En este punto, fíjense, hay que trabajar muy despacito. Este punto es el punto de intersección que corresponde a x igual a 1 y a y igual a 1. Si uno analíticamente puede llegar también a ese resultado, pero acá también lo tenemos mucho más rápido. Si queremos ir al otro punto de intersección, lo tenemos acá, y así sucesivamente, ¿sí? Muy bien. Esto se lo mostré para una manera de incentivarlos a que puedan ustedes trabajar con el Microsoft. Además, para hacerlo mucho más prolijo, ¿qué pueden hacer? Guardar gráfica como una imagen. La guardan en la gráfica y después la llevan, por ejemplo, dice guardar gráfica, hacen esto, y le dice dónde quiere guardarlo en seminario matemática, unidad número 3, y lo llamaré prueba. Con esto lo guardo. ¿Y ahora qué hago? Simplemente digo, me voy a mi archivo, busco el archivo prueba y lo pego en mi Word en donde estoy trabajando. Fíjense que eso, ahora vamos a dejar de compartir esto, vamos a mostrar otra, que está hecho acá. Ahora se los muestro. Acá esto es lo que ustedes, esto es lo que significa hacer el trabajo que les dije recién. Guardar el archivo, la gráfica, y después de sacarle de ahí, copiarla en mi Word. Fíjense que este Word es donde yo he estado trabajando hasta la clase pasada, y acá lo pego, simplemente es copiar y pegar el archivo. Miren qué sencillo y además, digamos, prolijo queda el trabajo cuando yo presento una gráfica de este tipo. Más aún, puedo trabajarla mejor utilizando cualquier programita que está en el Windows, en donde puedo esa misma gráfica que está acá, fíjense, pintarla y decir, esto que está acá es la región S que está definida por las
4 curvas, x por y igual a 1, x por y igual a 2, y igual a x e y igual a 4x. Esas se corresponden, cada una de ellas, a estas curvas que está en azul, en verde, en rojo y acá en este color oscuro. ¿Me siguen hasta ahí? Respuestas, ¿me siguen? Sí, profe, sí, profe. Muy bien, vamos a continuar entonces. Entonces, les decía que yo tengo una integral. Vamos a dejar de integrar esto, o de dejar de mostrar, y volvemos a nuestro ejercicio. Acá están viendo ustedes, entonces esa misma gráfica, acá está explicado cada una de las, está consignado cada una de las ecuaciones que se corresponden con las curvas, y tengo que dividir en 1, 2 y 3 regiones. De tal forma que si yo hago, como va el puntero, desde I, desde menos I hasta I, tendré esta curva y esta otra como límite de integración. Y en X, desde esto, constante, lo otro constante. Y para cada una de ellas. Para eso lo primero que tengo que hacer, decía acá, definir cuáles son los puntos de intersección de la curva. W, P, Q y R, que están calculadas acá, P, Q, W y R. Por ejemplo, el punto, hace rato habíamos calculado el punto, o con el punterito del Microsoft, el punto R. ¿Se acuerdan que era el 1, 1? Fíjense, el R, que era intersección del XY igual a 1 con Y igual a X, correspondía al 1, 1, X1 y 1. Y acá está. R, el 1, 1. Acá está calculado analíticamente, pero también lo podemos hacer a través del Microsoft, ¿sí? Entonces, fíjense que integrar sobre esta región me exige, primero, hacer una integral doble sobre la región 1, más una integral doble sobre la región 2, más una integral doble sobre la región 3. Por ejemplo, si quiero hacer sobre la región 1, que está colocada acá, y 1, será integral de x cuadrado por y cuadrado, ¿entre qué? Entre esta curvita chiquita que está acá, que se corresponde a x por y igual a 1. Entonces, si estoy haciendo respecto de y, fíjense primero, respecto de y, mi flecha va desde menos y hasta más y. Lo primero que encuentro es esta curva. ¿Cuál curva? La x por y igual a 1. Entonces, de ahí, el y inicial va a ser 1 sobre x. Lo despejo de ahí, el y inicial 1 sobre x. Por eso, el límite de integración inferior acá está como 1 sobre x. Luego, sigo mi viaje, o mi flecha sigue avanzando hasta encontrar esta otra curva. Esta otra curva corresponde a la ecuación y igual a 4x, por eso que el límite de integración de esa integral será igual a 4x en y. Ahora me corresponde hacer en x. Cuando hago en x, será, fíjense, voy así ahora, de menos x a más x. De menos x a más x encuentro desde esta recta, así, hasta esta otra que está acá. Esta que está acá. Pero esta recta, ¿cuánto corresponde a x? Me voy a W, y W a x corresponde a un medio. Un medio. Entonces, el primer límite que encuentro es cuando x igual a un medio. Entonces será, estoy ahora integrando en x, fíjese, en x, y será desde, dijimos acá, fíjense, W en x, este W, este puntito, correspondía en x un medio, lo estoy marcando acá. Entonces, el límite inferior será x igual a un medio. El límite superior de la integral en x
es esta curva, en particular recta. Pero esta recta, ¿a qué punto pertenece? Al X de P. Entonces vamos a encontrar a P, el X correspondiente a raíz de 1/2. Por eso ponemos el límite de integración arriba, raíz de 1/2. Bueno, lo único que resta ahora es calcular estas integrales. Ya tenemos los límites de integración. Calculamos acá como si fuera una constante esto. X una constante. Esto será X por I cubo sobre 3, el resultado integral, entre el límite límite superior menos el límite inferior. Como una integral simple la calculamos. Está hecho el cálculo acá, después a ese resultado lo integramos respecto de X con estos nuevos límites de integración y ya tenemos el resultado. Lo mismo hacemos para la región 2 y para la región 3. Está calculada acá, para la región 2 y para la región 3. Y están los resultados. Entonces, integrar sobre toda esta región es sumar todas las tres integrales. Entonces, sumo acá un resultado, un sexto del logaritmo de 2, 7 octavos, que corresponde a I y 1. Acá está el resultado. 7 octavos menos un tercio del logaritmo raíz de 2. 7 octavos menos un tercio o un sexto del logaritmo de 2. Claro, este 2, fíjense, está como raíz, por eso aparece acá un 6, logaritmo de 2. Más el que corresponde a I2, que es menos 7 tercios del logaritmo de 2. Otra vez esta raíz la saca de acá y la pone 7 tercios, por eso el signo y el 6. Y finalmente el resultado le suma el resultado correspondiente a I3. El resultado es 8 tercios del logaritmo de 2 menos 7 octavos, que está puesto acá. Acá, insisto, otra vez aparece 8 sextos. ¿Por qué? Porque juega con esta raíz, que acá está, pero acá ya no aparece. Por propiedad del logaritmo lo baja y aparece un 2 abajo que multiplica 3, 6, y lo tenemos acá. Suman todo esto y ya tengo el valor de la integral, en I, que sale 7 tercios del logaritmo de 2. Como ven, acá tengo que hacer 2, 4, 6 integrales. Veamos cómo podemos resolver esto con un cambio de variables. Es decir, en vez de trabajar en el plano X, y trabajaré en el plano V. Para eso defino mis ecuaciones de transformación, que son estas que están acá. ¿Sí? Ahora, a partir de acá, fíjense, llega a esta región de integración. Pero ¿cómo llega a esa región de integración? La vamos a ver con otra presentación. Y lo vamos a hacer paso a paso. Esto es importante que lo entiendan bien. Cualquier inconveniente me dicen, lo volvemos a explicar. Bueno, ustedes están viendo ahora nuestra región de integración. Acá habíamos dicho que aquí había que dividir en 3 partes. No quiero calcular tan complicado, voy a ver qué pasa si hago un cambio de variables. Para eso, fíjense, voy a proponer que X por Y sea B e Y por X sea U. Pero ustedes deben acordarse lo que les dije, que yo debo encontrar cuáles son mis ecuaciones de transformación. O sea, cuánto vale X de V, acá lo estoy recuadrando, lo estoy resaltando, X de V, y cuánto vale Y de V. ¿Cómo puedo encontrar esas ecuaciones? Fíjense, si estas son mis ecuaciones de transformación, lo que yo tengo que tener es que de un lado de la ecuación, una de las variables independientes, X, y del otro lado su correspondiente transformado. ¿Qué puedo hacer, fíjense, entre esta y esta ecuación para eliminar la variable Y? Para eliminar la variable Y. Lo que hago es, a X por Y, a esto, lo divido por esta segunda. Al dividir, Y con Y se me va, el X se me va arriba, y me va a quedar X cuadrado igual a B sobre U. ¿Lo ven? Insisto con esto. Yo necesito encontrar cuánto vale mi X de V y cuánto vale mi Y de V. O sea, encontrar a X como variable de U y B e Y como variable de V.
tengo dos ecuaciones, que son estas que están acá, a partir del cual voy a intentar encontrar cuánto vale cada una de estas. Acá yo necesito que aparezca solamente X y V. Entonces tendré que eliminar Y de acá e Y de acá. Para eso, ¿qué hago? A esta expresión la divido por esta otra. Al ponerla como denominador, Y se me va a ir con esta X se me va a ir arriba, en el numerador me va a quedar X cuadrado igual a B sobre U. Consecuentemente, X es raíz de B sobre U. Entonces ya tengo, fíjense, mi función X mayúscula, función de V. ¿Cuál es? Raíz de B sobre U. ¿Me sigue? Ahora, para la otra, para I, ¿qué puedo hacer? Bueno, simplemente en este caso, lo que tengo que obtener es I solamente en función de V. Eliminar X. Y para eso, ¿qué puedo hacer? Simplemente multiplicar esta expresión en función de esta. Cuando multiplico, fíjense, esta X se me va con esta X y me va a quedar I por I cuadrado igual a B por U del otro lado. I cuadrado igual a B por U, entonces I será raíz de U por B. Como estoy trabajando en el primer cuadrante, son todos valores positivos, la raíz recuerden que va como más o menos, acá debería ser más o menos, acá también más o menos, pero como tanto X como para Y lo estoy considerando en los X positivo e Y positivo, me quedo para estas raíces con el signo más solamente. Entonces ya tengo mi expresión, mis ecuaciones de transformación. Para X, raíz de U, B sobre U. Y para Y, raíz de U por B. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es encontrar qué forma tiene, a través de este cambio de variables, qué forma tiene mi nueva región de integración T, que va a depender de U y B solamente. ¿Sí? Para eso deben acordarse ustedes, ¿cuál fue la primera curva que graficamos? La primera fue, o sea, en el plano X, sí, lo tenemos acá, graficamos esta, Y igual a X, ¿se acuerdan? Y igual a X, esta era Y igual a 4X, esta era X por Y igual a 1, y esta es X por Y igual a 2. Entonces vamos a ver en la región, en el plano V, y a través de estas transformaciones, de estas ecuaciones de transformación, ¿en qué se transforma Y igual a X? ¿Sí? Fíjense entonces. Para la primera, que era la parábola X por Y igual a 1, fíjense, vuelvo a insistir, esto que está en azul, que es X por Y igual a 1, ¿en qué se transformará si le aplico mis ecuaciones de transformación en el plano V ahora? Pues bueno, X, ustedes saben que vale, acá lo tienen, X es raíz de B sobre U. Raíz de B sobre U. Por Y, pero ¿Y cuánto vale? Y vale raíz de U por B. Raíz de U por B. Y esto tiene que ser igual a 1. Igual a 1 porque esa es la ecuación de la hipérbola en azul. Entonces lo único que hago es operar acá y me va a quedar esta raíz, la pongo adentro, U con U se me va raíz de B cuadrado. Cuadrado con la raíz se va y me queda B igual a 1 de esta expresión. O sea que la hipérbola X por Y igual a 1 en el plano XY se transforma a partir de estas ecuaciones de transformación en una recta ahora y que vale B igual a 1. Ya tenemos la primera. La otra hipérbola era X por Y igual a 2. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo. X, ¿cuánto vale? Raíz de B por U, que está acá. Por Y, ¿cuánto vale? Raíz de U por B, está acá. Igual a 2. Otra vez, operando, raíz con raíz, U con U se va, raíz de B cuadrado, cuadrado con raíz se va, me da B igual a 2. Recuerden que U se fue con U, entonces me queda solamente en función de B igual a 2. O sea, que la hipérbola X por Y igual a 2 en el plano XY se transforma ahora en una recta
en el plano V y vale B igual a 2. Vamos a otra curva, que era Y igual a X. Bueno, perfecto. ¿Y cuánto vale? Tenemos raíz de U por B. Ponemos raíz de U por B. Igual a X, pero X ¿cuánto vale? Raíz de B sobre U, lo tenemos acá. Raíz de B sobre U. De ahí lo único que tenemos que hacer, eliminamos raíz con raíz, eliminamos B con B, y me queda que U es igual a 1. Tenemos U igual a 1. Y para la última, que era I igual a 4X, hacemos lo mismo. ¿Y cuánto vale? Pues raíz de U por B con mi nueva variable. Raíz de U por B igual a 4 por X. ¿Pero X cuánto vale? Raíz de B sobre U. Raíz de B sobre U. De lo cual, y operando, esto me queda que U es igual a 4. Entonces, ¿qué me queda con estas? Ya puedo graficar en mi nuevo plano V cuál es la región de integración que le corresponde a esta que está acá, a esta, en el plano XY, cuál es la que le corresponde ahora en el plano V. Y lo tenemos acá, fíjense. Ahora estoy en el plano UV. Entonces, grafico. B igual a 1, B igual a 2. Bueno, B igual a 1 lo tenemos acá. B igual a 2 lo tenemos acá. Y después tenemos U igual a 1, U igual a 4. U igual a 1, la que está acá. U igual a 4 está acá. ¿Qué es lo que me encierra esta región de integración que está toda cuadriculada en azul? Entonces, fíjense que para hacer la integral con estos nuevos límites de integración es mucho más sencillo que integrar sobre esto, en donde yo tenía que dividir inclusive en 3 regiones, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, a través de este cambio de variables, llegué a esta nueva región de integración. Bien, pregunto ahora, ¿alguna explicación sobre este tema? ¿Adicional? ¿Explicación adicional? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir? Ok, vamos a seguir entonces. Volvemos entonces a nuestro ejercicio y vamos a completarlo. Bien. Entonces llegamos que a través de nuestra... acá lo que hicimos fue desarrollar los pasos que van desde proponer un cambio de variables a través de estas ecuaciones de transformación, encontrar mi X grande de U y mi X grande de B, de I, en función de V ambas, y después encontrar acá mi región de integración en T, que va de 1 a 4 en U, y en B de 1 a 2, esta región de integración. Bueno, ¿qué es lo que está faltando ahora? Ya tenemos, fíjese, en nuestra integral, acá en la 53, que estaba, bueno, vale la pena volver. En la 53, fíjense. Acá. Ya tenemos la región, la nueva región de integración. Antes estaba en S, y ahora está en T en función de V. ¿Qué nos queda calcular? El jacobiano. ¿Sí? El jacobiano en V. Y después ya los límites los tenemos, porque dijimos que U va a variar entre 1 y 4 y B entre 1 y 2. Constantes arriba, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con el jacobiano. Este jacobiano se calcula, como dijimos, por acá arriba, aquí está. Acá está el jacobiano, la derivada parcial de X respecto de U. Pero para nosotros X ya tenemos cuánto vale X. Y tenemos cuánto vale Y. Entonces esos valores los usamos para calcular el jacobiano. Que está acá, está, ¿ves? Ya tenemos cuánto vale X y cuánto vale Y. Lo que hay que hacer ahora es integrar esta raíz de B sobre U
Primero respecto de U y después respecto de B, parcialmente. Y la vamos colocando en nuestro cálculo del jacobiano. Ese cálculo me da para este ejercicio en particular 1 sobre 2U. ¿Sí? Entonces, el cálculo de la integral ahora en UB va a ser, fíjense, si voy a integrar en B primero respecto de B, va desde B igual a 1 hasta B igual a 2. B igual a 1 hasta B igual a 2. Después integro respecto de U, era desde 1 hasta 4, que me estaban definiendo el rectángulo azul cuadriculado que les mostré hace rato. B, voy a integrar respecto de B primero, o sea que mi mano hace esto, la flechita es, encuentro primero B igual a 1 hasta B igual a 2. Después voy a integrar respecto de U, que estaba así, de menos U a U, encontraba desde 1 hasta 4 y ya tengo delimitado el rectángulo azul. ¿De qué? ¿Cuál es el integrando? Fíjense que en mi ecuación, o en mi cálculo, el integrando era x cuadrado y cuadrado, pero sabemos cuánto vale x en función de UB. Lo tenemos acá. X vale raíz de b sobre u. Elevamos esto al cuadrado, me da b por u. Por, me dice la consigna, i cuadrado. Pero sabemos cuánto vale i en función de v. I en función de v vale u por b. Entonces, al multiplicar x cuadrado, esta expresión en cuadrado, más i cuadrado, es elevar esto al cuadrado y sumarla. Multiplicarla. X cuadrado por y cuadrado. Fíjense. Acá está mi ejercicio. X cuadrado por y cuadrado. O sea, lo que estoy intentando es expresar el campo escalar x cuadrado y cuadrado en función de u y b. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar x por su valor en u y b. X por su valor en u y b vale raíz de b sobre u. Como está al cuadrado, me queda b sobre u. Lo mismo acá, y como está al cuadrado, me queda u por b. Lo u, cuando multiplico estas expresiones, el u se va con el u, y arriba me queda b cuadrado. Por eso es que aparece acá este b cuadrado como integrando de mi 9. Y ya tengo todo listo para resolver el problema. ¿Sí? Y fíjense, el resultado de esto es 7/8 en un cálculo sencillísimo. Fíjense, acá es integrar entre constantes. Y integrar a algo, si estoy calculando respecto de b, esta 2u que aparece aquí, que es el jacobiano, recuerden, el jacobiano lo habíamos calculado por acá, ese jacobiano, ahora si estoy integrando respecto de b es constante, entonces va a ser 1 sobre 2u, sale afuera de la integral, como está acá, 1 sobre 2u, por la integral de b cuadrado diferencial de b, o sea, b cubo sobre 3, b cubo sobre 3. ¿Entre qué? Entre 1 y 2, entre 1 y 2. Y el resultado, hacerlo calcularlo en u. Está todo hecho. Fíjese, en 3 pasos ya tenemos el resultado. 7/3 del logaritmo de 2. Ese mismo resultado, 7/3 del logaritmo del 2, lo tenemos acá. Pero lo hicimos después, o lo calculamos después de hacer a su vez el cálculo de 6 integrales. ¿Por qué 6? Porque necesitamos dividir esto en 3 regiones, 1, 2 y 3, y para cada una de ellas calculamos 2 integrales simples. ¿Me siguen? Esa entonces es la bondad del tema del cambio de variable. Después hay un caso particular de transformación de coordenadas polares, en donde ustedes saben que utilizando coordenadas polares R cosino, esto ya lo vimos bien en el capítulo, en la unidad número 1, cuando vimos la teoría vectorial, todo lo que es expresar además de las coordenadas cartesianas, analizar o ver el concepto, revisar el concepto de las coordenadas polares, que lo volvemos a colocar acá, como x r coseno y r seno. Fíjense, acá tenemos, ¿se acuerdan la x grande de v que tenemos arriba y grande de v que teníamos también después como ecuaciones de transformación? Bueno, ahora esta x es función de r θ, porque usted sabe que las variables en polares son r θ.
Entonces será R coseno y R seno. Y acá está el cálculo del jacobiano, fíjense qué simple. El primero que había que calcular era la derivada parcial de X respecto de R, o sea, esta expresión, derivar R coseno de tita, derivarla respecto de R manteniendo tita constante, porque estoy derivando respecto de R. Entonces, si yo derivo respecto de tita manteniendo constante tita, es la derivada de R por una constante. La derivada de R respecto de R es 1 por coseno de tita. Por eso aparece acá coseno de tita. Y así obtengo cada una de estas. Esta será X respecto de tita ahora. Esta X respecto de tita. R permanece constante, la derivada de coseno es menos seno. Por eso es menos R seno de tita. Y así con las otras. Después hago el cálculo de esta matriz y obtengo el jacobiano, que para el caso de coordenadas polares siempre va a ser R. Muy bien. Esto de extensiones a un mayor número de dimensiones, estamos hablando ya de integrales triples para arriba, que es un tema que no vamos a ver porque excede al alcance de esta cursada. Bueno, chicos, con esto estamos terminando entonces todo lo que es la unidad número 3, integrales dobles. Completa. Y ahora paso a preguntar. ¿Alguna duda? ¿Algún planteo? ¿Necesitan que algo repitamos? Adelante. Alumna Vanessa, ¿está entendido? Y está entendido, profe. A ver, le vamos a pedir a Marcos Flores. A ver, Marcos, ¿alguna duda? Me parece que el Marcos nos dejó, no está. Acá está, por ahora no, dice. Bueno, Mercedes también dice por ahora no. A ver, le preguntemos. Qué lindo que estamos 27 en clase, ¿no? Qué bueno, no me abandono. Jiménez Jerónimo por ahora no. Qué bueno, Vanessa, parece que estamos haciendo bien las cosas. En las otras asignaturas del primer cuatrimestre, ¿te acuerdas cómo fue el desbande? No pudimos mantener digamos, la permanencia de los que empezaron y hasta que terminaron la cursada. Sí, fue un abandono importante este año. Sí. Acá nos estamos manteniendo, ya tenemos 25, 26 seguro siempre están. Qué bueno. La verdad. Perfecto. Que sí. Bueno, me excedí un poquito en el desarrollo del soporte teórico, así que vamos a dejar para otra oportunidad la exposición de los chicos, para que se afilen más las uñas. La próxima clase nos van a contar ustedes toda la cuestión de centro de gravedad, etcétera, 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 ¿sí? Los conceptos. Bueno, Vanessa, cuando... otro tema, chicos, importantísimo, importantísimo. Yo voy a compartir con ustedes un evento muy interesante para ustedes que están en farmacia, en bioquímica, en biotecnología. Seguramente deben haber escuchado ya que la facultad está organizando el 7º encuentro de ingresantes e egresados, que se va a hacer todo en forma virtual. Esto está dirigido a todos los que están cursando el trayecto, todos los que van a salir de la secundaria y todos los alumnos que están cursando las primeras materias del primer año, como para tener más claro qué significa
ser un farmacéutico, qué significa ser un bioquímico, qué significa ser un ingeniero químico. Va a haber directores de carrera explicando todo lo que es la trayectoria de la facultad. Va a haber egresados, alumnos avanzados que le van a contar cómo se sortean las distintas dificultades, el tema de la administración del tiempo, el tema de la formación virtual, todos esos manejos propios que ellos como alumnos tienen muy fresquito, las vivencias, las experiencias que han tenido durante la cursada. Entonces, ellos van a en la semana del 13 al 16 se van a producir estos encuentros entre todos los alumnos, por un lado, y por el otro lado los profes, los alumnos avanzados, para que conversemos sobre esto vía virtual. Acá les voy a compartir ya el programa. Fíjense, el acto inaugural es el martes 13 de octubre. ¿Lo están viendo? Sí se ve, profe. Bien, bien. Entonces, acá está el acto inaugural, el martes 13 a las 9 de la mañana. Ahí están los presentadores, quienes van a estar presentes en el acto de apertura. El martes 13, por ejemplo, después del acto de apertura, inicia Ingeniería Informática con exposiciones del director de carrera y un egresado, y así sucesivamente. El viernes, fíjense chicos, el viernes 16 a las 10 le toca a los convenios universidades del NOA y aquí entran ustedes. En este caso particular, y atención con esto, la facultad ha hecho un esfuerzo tremendo para traer a dos profesionales de primera línea, tal cual son el presidente del Colegio de Farmacéuticos y la presidente y su secretario. Ellos tienen una vasta experiencia en todo lo que es convenios y todo lo que es la vida profesional. Entonces, es muy bueno que ustedes van a ser futuras farmacéuticas, futuras bioquímicas, entren en contacto con ellos. Ellos les van a mostrar qué se hace en un laboratorio, qué se hace dentro de lo que es una farmacia, cómo se maneja una farmacéutica, cuál es el perfil de una farmacéutica, cuál es el perfil de una bioquímica, cuáles son sus ámbitos de trabajo, qué tiene que manejar a nivel administrativo, a nivel contacto con público, todos esos temas que a ustedes seguro les va a interesar. Entonces, y esto te va a hacer todo por online, atrás, acá está inclusive, esto ya lo van a encontrar en la página de la facultad, se va a hacer con acceso directo a través de un enlace, está el enlace acá, o sea, lo único que tienen que hacer ustedes el viernes 16 a las 10 horas, estar frente a una compu o frente a con un móvil y poder ser participantes de esto. Para eso, previamente, hay que inscribirse, Y yo, de verdad, que no quiero quedarme con esto de que ustedes se lleven de nosotros solamente la unidad 1, la 2, la 3, la 4. Necesitamos darle una perspectiva, necesitamos darle una visión de lo que ustedes van a hacer cuando sean profesionales. Y eso lo van a ver ahora, lo van a ver el viernes a las 10 de la mañana, el viernes 16. Pero para eso, insisto, necesitan inscribirse. ¿Cómo hacemos para inscribirnos? Sencillísimo. Entran en la página web, a ver si puedo ahora inscribir, así se lo hago rápidamente. En la página web está, a ver, no, cancelar, vamos a presentar pestañas de Chrome y ahora sí, inicio. Ahí estamos. Ustedes saben que la página de la facultad es www.fi.unju.edu.ar. Escriben eso en su navegador y ya acceden a la página. Allí tienen de toda la información que necesitan. ¿Están viendo ahora la presentación de la página? No se ve, profe. ¿No se ve? Ufa, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver.
Ah, no, estoy dejando de presentar esto. Guárdenme un cachito. Ahora vamos a intentar de vuelta. Vamos a la página web de la Facu. Ahora sí están viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están viendo la página? Sí, profe. Bueno, fíjense, bajan un poquito y acá todo. Séptimo encuentro de ingresante y egresado. Acá hay un video muy interesante que le va a ser muy, aparte de, digamos, instructivo, muy divertido. Y acá abajo hay una pestañita que dice formulario de inscripción online. Lo único que tiene que hacer es un clic acá y lo lleva al formulario. En ese formulario va llenando todos los campos y ya están inscritos. Así que, chicos, les pregunto ahora, ¿les interesa esto? A mí sí. Séptimo encuentro, bueno, está el formulario. Vamos de vuelta a nuestra. Perfecto. Entonces, yo lo que necesito, y atención con esto, que apenas terminada la clase, para que reserven sus lugares, todo el mundo de seminario de matemáticas, inclusive la profe Vanessa, se inscriben para el viernes a las 10 de la mañana. Viernes 16. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe. Perfecto. Dale. No se van a arrepentir. Inclusive están también invitadas al acto de apertura, que es el martes a las 9 de la mañana. ¿Sí? Bueno, adelante Vanessa, gracias. Disculpe, profe, una pregunta antes que comience la profe. Sí. ¿Me escucha? Sí, quería preguntarle, este último tema, el 3 es el último, el que ya vemos, y ya el 19 es el parcial, porque vi el programa No, y falta sí, estamos algo curvas. atrasaditos. Falta el tema, la unidad número 3, las integrales curvilíneas, que la vamos a desarrollar Ah, la esa. semana que viene. Así que hay una modificación en la fecha del segundo parcial. ¿Sí? Ah, bien, bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Adelante, Buenas tardes, Vanessa. chicas y profe. ¿Se ve bien el pizarrón? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a trabajar con lo que han desarrollado hoy en la teoría, el teorema del cambio de variable. Y lo vamos a aplicar un cambio de variable particular, especial, que se utiliza muchas veces, que es el paso a coordenadas polares, en el ejercicio 5. Vemos la integral. Disculpe, profe, ¿apagó su cámara o...? Porque yo no No, veo nada. a ver, Yo tampoco, profe, no veo nada. ¿ahora se ve? Ah, ahora sí. Es que había entrado en el chat y bueno, me olvidé de salir. Van a tener que usar su cámara, chicos, digo, sus micrófonos, chicos, para que los escuchen, porque cada vez que entro en el chat se apaga la cámara. Igual me avisan si en algún momento no se ve o se ve feo o alguna cosa, me avisan, no se queden calladitos. Nos dice calcular previo paso a coordenadas polares. Tengo la integral doble sobre una región, mi función integrando, que va a ser el techo de ese volumen que yo estoy calculando, y me dice que tengo una región del primer cuadrante limitada por varias curvas. ¿Cuáles son mis curvas? X cuadrado más y cuadrado igual a 4, una circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, otra circunferencia, y luego tengo dos rectas. Igual a raíz de 3 sobre 3x, y además la recta y igual a x.
Bien, como en todos los ejercicios, lo primero que yo hago siempre para poder resolver la integral es dibujar la región de integración. No nos olvidemos que nos decía que la región estaba contenida en el primer cuadrante. Esa aclaración también la tengo que tener en cuenta para elegir mi región de integración. Entonces, vamos a ir dibujando una por una cada una de las curvas. Tengo el eje de las X, el eje de las Y. Primero tenía X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Esta circunferencia tiene su centro en el origen, el 0, 0. ¿Por qué me doy cuenta? Porque la variable X está elevado solo a la potencia 2, la variable Y también, y no hay ningún otro término lineal donde aparezca X o aparezca Y. También tengo que ver el radio de la circunferencia. No se olviden que este 4 es el radio al cuadrado de la circunferencia. Entonces, el radio de esta circunferencia va a ser la raíz cuadrada de 4, que puede ser más o menos 2. Pero como les decía el profe, como estamos hablando de una distancia, porque el radio, no se olviden que es la distancia al origen, tomo el valor positivo. El radio vale 2. Como ya el ejercicio de entrada me decía que era en el primer cuadrante, puedo dibujar, si quiero, solo el primer cuadrante, porque no me interesa toda la circunferencia, sino solamente lo que ocurra en el primer cuadrante. Entonces voy a dibujar solo este arco de circunferencia, centro en el origen y radio 2, que se encuentra en el primer cuadrante. Bueno, salió muy feo. Pero tengo un arco de la circunferencia con radio 2. Ya dibujé mi primer curva. La segunda, X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Nuevamente tengo el centro en el origen. El radio al cuadrado va a ser igual a 1. Por lo tanto, mi radio es una unidad. Dibujo el arco de circunferencia en el primer cuadrante con centro en el origen y radio 1. Luego voy a las rectas. Y igual a X. Para dibujar una recta necesito 2 puntos. Puedo hacer una tablita de valores. Si X vale 0, Y también va a valer 0 porque Y es igual a X. Si X vale 1, Y también va a valer 1 porque Y es igual a X. Ya tengo 2 puntitos. El 0, 0 y el 1, 1. Con esos 2 puntos puedo dibujar la recta que los une. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Vamos con la segunda recta. Y igual a raíz de 3 sobre 3 por X. Y ahora sí, usen la calculadora y raíz de 3 sobre 3, ¿cuánto es aproximadamente el valor? ¿0, cuánto? Chicos, la calculadora, ¿cuánto vale raíz de 3 sobre 3? 0,57. Exactamente. Que podemos tomarlo aproximadamente 0,6 para nuestra gráfica. Recuerden, si X vale 0, Y va a valer nuevamente 0. Si X vale 1, reemplazo el 1, Y va a valer aproximadamente 0,6. Y con eso ya voy a poder, estos 2 puntos, voy a poder dibujar la recta que los une. El 0, 0 es un punto de mi recta, y ahora cuando X vale 1, Y vale 0,6. Está mucho más abajo. Y tengo la recta que pasa por el origen y por ese punto. ¿Tengo determinada ya cuál es mi región de integración? Ya me dicen ustedes, ¿cuál es la región? Sí, profe, está entre las 4 curvas.
Exactamente. Si fuera hasta el origen sería como una porción de pizza, ¿no es cierto? Es este pedacito. Ahí encuentro mi región de integración. Una vez que yo dibujé la región, le voy a poner los nombres a las rectas para ya borrar todo esto y qué es lo que nos queda. Esta de abajo es igual a x y esta otra recta es igual a raíz de 3 sobre 3 por x. Circunferencia radio 2 y circunferencia radio 1. Cuando yo voy a resolver esta integral, fíjense que el pedacito que me queda, lo dibujo acá en grande, tengo la circunferencia del radio 1, la circunferencia del radio 2, la primera bisectriz, la y igual a x, y la otra recta. Es este pedacito mi región. Si yo quiero resolverlo utilizando coordenadas cartesianas, o sea, las variables x e y, voy a tener que dividir esa región. Si yo decido recorrerla primero en el sentido de las x, cuando trace mis flechas, voy a tener una curva por la que ingreso y otra curva distinta por la que ingreso. Pero puedo dividir acá mi región para que sean dos. Pero sigo teniendo problemas, porque con una tercera flecha acá, tengo una curva por la que salgo y una curva distinta por la que salgo. Entonces voy a tener que dividir en 3 regiones. Me quedaría región 1, esta especie de triangulito abajo. Región 2, entre la recta y la segunda recta. Y región 3, entre la recta y la circunferencia. ¿Se dan cuenta las regiones distintas? Ahí la pinto a la del medio. Tendría que dividir al menos en 3 regiones para poder resolver esa integral. ¿Queda claro? Chicos. Sí, profe. Bien, perfecto, Dani. Si hubiera decidido hacerla o recorrerla a mi región en el sentido de la sí, tengo acá la región y quiero resolver primero la integral en el sentido de la sí. Fíjense que otra vez me pasa lo mismo. Puedo ingresar por la circunferencia y salir por la recta. Ingresar por una recta y salir por otra recta. Ingresar por la circunferencia y salir, perdón, por la recta y salir por la circunferencia. Nuevamente, o en este caso también, debería dividir en 3 regiones. Como se hace complicado, y además no solo el problema es la cantidad de regiones en las que tengo que dividir, sino que cuando yo quiera escribir el límite voy a tener que despejar x o despejar y de la ecuación de una circunferencia. Y me va a quedar una integral complicada. Por eso es que usamos el teorema del cambio de variable. ¿Para qué? Para simplificar la integral, para que sea más fácil de resolver, para transformar la región en una región más sencilla, y no solo la transformo, sino que además los límites de integración se hacen mucho más sencillos. La integral puede pasar de tener funciones variables a tener límites constantes. ¿Quedó claro ahora la utilidad del teorema del cambio de variable? Bien, perfecto. Jimena me respondió. ¿Qué me dice el teorema? Resolver la integral de la función, voy a borrar esto por ahora, de la función f de xy en mi región R va a ser lo mismo que resolver la integral en una nueva región, que la llamamos T, S o el nombre que quiera, de mi función calculada ahora en unas nuevas variables. A x lo voy a tener como función, si estoy usando polares, x va a ser función de la distancia al origen y del ángulo. Y va a ser función de la distancia al origen y del ángulo. Cambié la región y cambié también la función integrando. Pero para poder hacer ese cambio tengo que agregar algo, que es ese jacobiano del cambio de variable del que les hablaba el profe. Y voy a tener diferencial de mis nuevas variables, diferencial de R, diferencial de phi.
Entonces, lo primero que hacemos es transformar la región, pasar de mi región R a mi nueva región, que es ahora la región T. La ventaja del cambio de variables polares es que yo ya lo conozco. Nosotros estudiamos las ecuaciones de transformación entre cartesianas y polares. ¿Se acuerdan, chicos? En la unidad número 1. Bien, perfecto. Jimena sí se acuerda. Bueno, a ver, díganme, X a qué iba a ser igual. A ver, dame un segundo, chicos. ¿Profe? ¿Profe Carlos? Exactamente, Luciana. X es igual al radio por el coseno del ángulo. ¿Y a qué es igual? Al radio por el seno del ángulo. ¿Pero no tiene el micrófono prendido? ¿Querés que la tira? Mucho frío le estaba, no le di más. Vamos a sacar, a refrescar. No, Maya no. Porque no Esta es la nieta del profe. Bueno, continuemos. Tengo mi cambio de variable o mis ecuaciones de transformación, como le decía el profe, yo ya lo conozco. X es función de la distancia al origen y del ángulo de inclinación. Y es función de la distancia al origen y del ángulo de inclinación. Entonces, con esas ecuaciones de transformación, yo puedo transformar mi región. En el caso de usar coordenadas polares, no hace falta que yo vuelva a dibujar. Vieron con el profe, ustedes dibujaron un nuevo sistema. Sería el LR-phi. Lo pueden hacer si ustedes quieren, pero la ventaja de las polares es que no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque nosotros ya aprendimos a medir en coordenadas polares. ¿Se acuerdan cómo se medía la distancia al origen en coordenadas polares? ¿Cómo medía la distancia al origen, chicos, en coordenadas polares? Más o menos. ¿Qué tenía que trazar para medir? Recuerden que para medir la variación de X, yo trazo una recta paralela a X. Para medir la variación de Y, una recta o una flecha paralela a Y. Para medir la variación de R o de la distancia al origen, ¿qué es lo que tengo que trazar? Una recta por el origen. Cuando trazo una recta que pase por el origen y atraviese mi región, ¿quiere ser una recta? O una flecha, como más les guste, voy a buscar, igual que antes, por dónde ingresa a la región y por dónde sale de la región. Fíjense que ingresa por la circunferencia del radio 1. Para este primer caso, yo voy a hacer la demostración de cómo encontramos el valor en coordenadas polares. Después, siempre que ustedes tengan circunferencia dentro del origen, ya van a saber que el valor en coordenadas polares no es otra cosa que el radio de la circunferencia. Fíjense que nuestra primera circunferencia tenía ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Yo la quiero transformar a coordenadas polares. Yo conozco el valor de x. X va a valer R por el coseno de phi elevado al cuadrado. Y vale R por el seno de phi elevado al cuadrado. Y esto es igual a 1. Distribuyo el cuadrado. ¿Qué me queda? R cuadrado coseno al cuadrado de phi. Más R cuadrado seno al cuadrado de phi. Igual a 1. Como en los dos sumandos o términos tengo el R cuadrado, lo puedo extraer factor común. R al cuadrado, común ¿de quién? Del coseno cuadrado de phi más el seno al cuadrado de phi. Y lo que está entre paréntesis es parte de la identidad fundamental. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale
coseno cuadrado más seno al cuadrado. Uno. 1, exactamente. La identidad fundamental me dice que todo esto vale 1. Entonces estoy encontrando que e de cuadrado es igual a 1. Fíjense que siempre que tenga circunferencia con centro en el origen, voy a hacer el mismo desarrollo. Y es lo que les explicaba antes. La ventaja de usar polares es que como yo ya las conozco, no hace falta que haga todo este desarrollo. Yo ya puedo decir que el radio es 1. Y por donde sale de la región, ¿qué distancia al origen va a tener la curva por la que sale de la región? ¿Qué creen ustedes? Es también una circunferencia. Exactamente, el radio de la circunferencia, que es radio 2. Entonces, fíjense que yo ahora voy a ir aplicando este cambio de variables, ¿sí? Bueno, todavía no, lo vamos a escribir. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Bueno, ya conocemos la variación del radio. Pero, el radio es siempre mayor o igual que la circunferencia del radio 1, mayor que 1, y menor o igual que la circunferencia del radio 2, menor o igual que 2. ¿Qué me falta conocer ahora? El ángulo de inclinación, la variación del ángulo de inclinación. Nuevamente, ¿cómo se medía el ángulo de inclinación? Recuerden que yo buscaba, es el ángulo que formo con la dirección positiva del eje de las X. Entonces, me muevo en una circunferencia y me fijo por dónde ingreso. Este angulito va a ser el ángulo inicial de la región. Atravieso toda la región y cuando llego a la segunda recta voy a tener el ángulo final. Los límites de integración para la variación del ángulo. La primera recta por la que ingreso a la región, ¿qué ecuación tiene la recta? Igual a raíz de 3 sobre 3x. Pero yo conozco y, porque conozco mi cambio de variable. ¿Y cuánto vale? El radio por el seno del ángulo. X, ¿cuánto vale? El radio por el coseno del ángulo. Fíjense que el radio, acá en el segundo miembro, puede pasar dividiendo el primero y se simplifica. Recuerden que yo quiero encontrar el ángulo, entonces voy a pasar el coseno de phi. Seno de phi sobre coseno de phi va a ser igual a raíz de 3 sobre 3. Y seno sobre coseno, ¿qué función trigonométrica es? Tangente. La tangente, exactamente. La tangente de phi. Y entonces ahora, simplemente, busco la calculadora. Tengo un problema con el volumen y no lo escucho, ya veo si lo puedo subir. A ver, ahora sí. Busco la calculadora y mi ángulo de inclinación va a ser igual al arco tangente de raíz de 3 sobre 3. Usan la calculadora y ¿qué les dice? Que el ángulo inferior es de 30 grados. Que es lo mismo que decir pi sobre 6. Cualquiera de las dos formas que lo expresen va a pasar lo mismo. Ahora me voy a la segunda recta. La segunda recta, ¿qué ecuación tiene? Y igual a x. O sea que lo único que cambia es este raíz de 3 sobre 3. Simplifico las R, cuando el coseno pasa dividiendo el segundo miembro, me queda el 1, que era el coeficiente. Arco tangente de 1 les va a dar 45 grados, que es lo mismo que pi sobre 4. Y fíjense que ahora tengo todos mis límites de integración y todos son constantes. Ya estoy en condiciones de escribir mi integral. ¿Quedó alguna duda, chicos? Perfecto, entonces vamos con la integral de adentro. Voy a ir tratando ya la fracción.
La primera integral que resuelvo es la integral respecto de la variable r, porque fue la primera que me di. Tengo mi función f con x de r phi, todavía no lo he calculado, con y de r phi, la integral de adentro la voy a resolver con el diferencial de r. Los límites de integración del diferencial de r ya los encontré, 1 y 2. ¿Qué me está faltando escribir? No lo hemos escribido. El jacobiano del cambio de variable, diferencial de. La integral de afuera va a ser respecto del diferencial de phi. Los límites de integración ya los encontré. Grados y 45 grados, o bien pi sobre 6 y pi sobre 4. Ya transformé la región. Hicimos el primer paso. ¿Qué me está faltando resolver? Transformar mi función integrando. Mi función integrando, si ustedes se acuerdan del enunciado, o lo buscan, era x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Es el mismo desarrollo que hicimos antes, chicos, miren. Entre 1 y 2, después escribo la otra, entre pi sobre 6 y sobre 4. X cuadrado más y cuadrado. X cuadrado es r cuadrado coseno al cuadrado de pi. Y cuadrado es r al cuadrado seno al cuadrado de phi. Saco factor común r cuadrado. ¿Común de quién? Del coseno al cuadrado de phi más el seno al cuadrado de phi. Entre paréntesis tengo la identidad fundamental. Entonces, cuando yo calcule mi función x cuadrado y cuadrado en mis nuevas variables r y phi, encuentro como función integrando r cuadrado. ¿Queda claro cómo encontré la función integrando? Bien, Jimena me dice que sí. Mi nueva función integrando es r cuadrado. ¿Qué me está faltando encontrar? El jacobiano. Igual que como les dije antes, yo ahora les voy a hacer el desarrollo para encontrar el jacobiano. Pero la ventaja de utilizar polares es que yo ya conozco el cambio de variable. Entonces el jacobiano, cada vez que yo utilice coordenadas polares, es el mismo. No necesito calcularlo todas las veces que vaya a utilizar el cambio de variable. Solo la primera, para encontrar la expresión, y todas las veces siguientes directamente lo uso. Entonces, para calcular el jacobiano, ¿qué les decía? Bueno, primero, que tenemos que conocer las ecuaciones de transformación. X es igual a R por el coseno de phi. Y es igual a R por el seno de phi. Cuando voy a calcular el jacobiano, tengo que calcular un determinante. Ese determinante está compuesto por las derivadas. La derivada de X y la derivada de Y. ¿Respecto de quién? De alguna de sus variables. Fíjense que X depende de dos variables, de R y de phi. Entonces digo, derivada de X respecto de R y derivada de X respecto de phi. Derivada de Y respecto de R y derivada de Y respecto de phi. Calculo esas derivadas para mi jacobiano. Fíjense, cuando derivo respecto de R, el coseno es una constante, se queda. Y la derivada de R respecto de R, ¿cuánto vale? O la derivada de X respecto de X, ¿cuánto vale? Chicos, si ustedes tienen f de x igual a x al cuadrado, por ejemplo. Cuando yo busco f' de x, ¿cómo lo derivo? Sí, vale 1. ¿Pero cómo lo derivo?
Bajo el exponente y le resto 1. Si ahora tengo mi función x y la quiero derivar, tiene exponente 1, bajo el 1 y le resto 1. 1 menos 1, 0, y la derivada directamente vale 1. Aquí nos pasa lo mismo. La derivada de r vale 1 y obtengo el coseno de phi. Ahora derivo y. La derivada de r vale 1 y obtengo el seno de phi. Me voy a la segunda columna. A x lo derivo respecto de phi. R es una constante, se queda. La derivada del coseno menos seno de phi. Derivo y. R es una constante, se queda. La derivada del seno, coseno de phi. Y ahora resuelvo este determinante, cosa que también hicimos en la unidad 1. Diagonal principal menos secundaria. Principal es R por coseno, R coseno de phi por coseno. Me queda R, coseno por coseno es coseno cuadrado. Menos la secundaria. Menos R seno de phi por seno. Menos por menos se hace más. R seno al cuadrado de phi. Nuevamente voy a sacar factor común R. ¿Común de quién? Del coseno al cuadrado de phi más el seno al cuadrado de phi. Nuevamente, por la identidad fundamental, la expresión entre paréntesis vale 1 y encuentro que el jacobiano de transformación de coordenadas polares vale R. Y siempre va a valer R. Entonces me queda mi función calculada en las nuevas variables por el jacobiano de transformación, diferencial de R, diferencial de phi. Y esta integral es una integral muy sencilla, porque tiene límites constantes y mi función integrando también es una función sencilla. Si ustedes quieren, en sus casas, practiquen e intentan resolver la integral que teníamos originalmente, dividiendo en 3 regiones y así van a poder verificar cómo usar coordenadas polares me facilita el cálculo. Resuelvo la integral entre pi sobre 6 y pi sobre 4 de la integral entre 1 y 2 de cuadrado por r, r cubo, diferencial de r. Y diferencial de r. La integral de r al cubo, 3/4 y 4. exactamente. R a la cuarta sobre 4, regla de Barrow, calculado en el límite superior menos el límite inferior. Entre 1 y 2, diferencial de phi. Aplico la regla de Barrow. ¿Qué me queda? 2 a la cuarta es 16. Dividido en 4, 4. Menos 1 a la cuarta es 1, menos un cuarto. Y todo esto diferencial de phi. Fíjense que esto es una suma. 16 menos 1 me queda 15 cuartos. Y esa suma es una constante que puede salir afuera de la integral. De la integral entre pi sobre 6 y pi sobre 4 del diferencial de phi. La integral del diferencial de phi. Sí, exactamente. Entonces tengo 15 cuartos de phi calculado entre pi sobre 6 y pi sobre 4. Reemplazo límite superior menos límite inferior. Me quedé sin tinta. De pi sobre 4 menos pi sobre 6. Resuelvo la suma y puedo encontrar el resultado. Resuelvo en un minuto, voy a buscar otro marcador.
¿Cuál se les dio, chicos? ¿Qué me queda? 15 cuartos por pi sobre 4 menos pi sobre 6. Resuelvo la suma. El común denominador va a ser 12. 12 dividido en 4, 3 pi. Menos 12 dividido en 6, 2 pi. 3 pi menos 2 pi, pi. Y entonces me queda 15 cuartos de pi sobre 12. Si pueden simplificar algo, lo hacen. Fíjense que 15 y 12 son múltiplos de 3. Entonces acá me puede quedar 5 y acá me puede quedar 4. 5, 16 avos de pi. Y este es el valor de la integral que la hemos resuelto en coordenadas polares. ¿Quedó alguna duda, chicos, de cómo se utiliza el cambio de variable? Bien. En los siguientes ejercicios, esto ya lo van a hacer ustedes solitos, porque ya estamos llegando al final de la clase, pero fíjense que en muchos de los ejercicios donde les pide calcular área o volumen, tienen circunferencias o tienen cilindros. Bueno, el cambio de variable yo lo puedo usar siempre que me sirva para simplificar la región de integración. En general, todas las veces que aparezca una circunferencia, esa situación se resuelve mucho más sencillo con un cambio de variable. ¿Alguna pregunta? Bien, perfecto, entonces. Sí me interesa que tengan en cuenta, esto no lo hemos visto, perdonen que robo unos minutitos. Por ejemplo, en el ejercicio 6e tienen una circunferencia de este tipo. X cuadrado más y cuadrado igual a 4x. Esta circunferencia no tiene centro en el origen. Como no tiene centro en el origen, la variación de ese radio, de esa distancia al origen, no va a ser constante. Cuando ustedes reemplacen x cuadrado más y cuadrado, les va a dar el radio al cuadrado, como ya lo hemos demostrado hoy. Cuando reemplacen x es, r, la distancia al origen, por el coseno del ángulo phi. Como yo quiero despejar r, este r que está multiplicando pasa dividiendo y se simplifica con el cuadrado. Y me queda que r es igual a 4 por el coseno de phi. De todas formas, aunque mi circunferencia no esté en el origen, esté desplazada, yo puedo encontrar el límite de integración y me sigue resultando más fácil resolverlo con coordenadas polares que con cartesianas. Pero tengo que tener en cuenta que en estos casos donde el origen está desplazado por esta X, la distancia al origen no es constante. Si ustedes lo ven en un gráfico, una circunferencia desplazada, cualquiera sea, la distancia al origen de este puntito de la circunferencia y de este puntito de la circunferencia es distinta. Si mi circunferencia está sobre el eje de las X, va a pasar lo mismo. Si yo tengo una circunferencia, supongamos, aquí, como es el caso del ejercicio. La distancia al origen de este punto de la circunferencia y de este punto de la circunferencia, o este otro, no es la misma. Por eso es que depende del valor del coseno del ángulo que forma con la dirección positiva del eje de las X. ¿Queda claro esta situación que les puede ocurrir en algunos ejercicios cuando estén desplazadas las circunferencias? Cuando se trasladen, no tengan su centro en el origen del sistema. Más o menos. Bueno, ¿qué duda tenemos? Me cuentan.
Fíjense, supongamos, dibujemos una circunferencia. Supongamos que tengo x menos 1 elevado al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Como no estaba la x solita elevado al cuadrado, sino que aparecía este coeficiente menos 1, acá yo estoy diciendo que el centro está en el punto que anula esta expresión. ¿Cuánto tiene que valer x para que toda esa expresión valga 0? 1, exactamente. 1, como y está solito, si el valor de la ordenada del origen es 0. El centro está en el punto 1, 0. Está aquí. La distancia al origen, o el radio de la circunferencia, vale 1, lo saco de la ecuación. El radio vale 1. Entonces mi circunferencia, que a mí no me va a salir bonita, pero está formada por todos los puntos que distan una unidad de ese centro. ¿Sí? Bueno, horrible, pero ustedes imagínense que es una circunferencia. No la mejoré mucho, pero algo ya. Si yo me paro en este punto, por ejemplo, que tiene coordenada, este punto tiene coordenada 2, 0. ¿Qué distancia hay desde ese punto hasta el origen? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué distancia hay hasta el origen? ¿Tengo que recorrer todo este camino? ¿Qué distancia al origen tiene? No, el que tiene una distancia de 1 es el centro. Este punto tiene una distancia al origen de 2 unidades. Bien. Si me paro ahora en este puntito de la circunferencia, es el origen precisamente. ¿Qué distancia al origen tiene? 0. 0, exactamente. La distancia es de 0 unidades. Y ahora me paro en este puntito de acá, que es el punto 1, 1. La distancia al origen yo la podría calcular utilizando el teorema de Pitágoras, porque es la hipotenusa. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Bien. Entonces, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, aquí la distancia al origen es raíz de 2 unidades. Si miramos los valores que hemos calculado para estos 3 puntos, todos son distintos. Cuando calcule un puntito acá, va a ser distinto. Este puntito va a ser distinto. Este de acá va a ser distinto. Porque si yo trazo las rectas, la recta que va desde el origen hasta este punto es esta. Su longitud es la distancia al origen. La recta que va desde el origen a este punto es esta. Su longitud va a ser la distancia al origen. Y fíjense que todas las rectas son distintas. Por eso es que la distancia al origen no es constante. Cuando mi circunferencia tiene el centro en el origen del sistema, bueno, imagínense que es una circunferencia, todos los puntos distan la misma cantidad del centro. Todas estas distancias son todas iguales. ¿Queda claro la diferencia? Bien. Cuando yo una ecuación de una circunferencia con centro en el origen la transforme a coordenadas polares, el radio va a ser el radio de la circunferencia, porque siempre dista lo mismo. Cuando mi circunferencia esté corrida, esté desplazada, el valor en las coordenadas polares ya no va a ser una constante. ¿Por qué? Porque todas las distancias valen distinto, no pueden tomar un único valor. ¿Ahora quedó un poquito más claro, Jimena? Creo que era Jimena, te pregunto, ya no me acuerdo. Bien, perfecto. Practiquen, chicos, estos ejercicios son un poquito complicados, tienen que practicar para aprender a medir, eso se los dije desde la primera vez, porque lo más difícil siempre es colocar los límites de integración. Con esto estamos terminando la unidad número 3, ya la semana que viene vamos a avanzar con la unidad 4.